Buenas noches, distinguido auditorio del stream El Informante. En ausencia de nuestro querido director Gerardo Viloria, es director y creador de el título En Voz Alta, programa de ustedes y para ustedes. Hoy nos referiremos al tema muy importante, la justicia o política electoral. Precisamente el caso Iguala, que es el de Ayotzinapa. Todos los casos, debemos considerar, tienen su singularidad e importancia, como en este caso. Para ello, por tratarse de un tema singular, que es tan interesante, hemos solicitado y hemos pedido al doctor Luis Ponce de León Armenta, que es rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, que nos dé su opinión al respecto, porque es de gran trascendencia para el conocimiento de todo nuestro auditorio y del público en general. Pero esta es una importante participación del doctor por su conocimiento que tiene y su trayectoria, en el sentido de que ha estado dentro, fuera de las instituciones. Fundamentalmente maneja la materia de metodología del derecho agrario, pero esencialmente el doctorado que maneja de una manera fabulosa y que nos va a dar luz en este tema. Con ustedes está aquí nuestro amigo, el doctor Luis Ponce de León Armenta. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Y también está aquí participando para las preguntas importantes nuestro querido hermano y amigo, el ingeniero, como lo dice Gerardo Viloria, el genio de la informática, el ingeniero Camposeco, Rodolfo Camposeco. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, sí. Ernesto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría, doctor, que nos diera su punto de vista en el caso de Iguala Ayotzinapa, que veo yo que se presta precisamente para hacer un análisis muy importante y lo relaciono con el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, porque el derecho es bastante amplio, es muy complejo y hay que conocerlo. Bueno, pues este caso ha sido muy lamentable para México. Realmente a nivel internacional hemos caído muy bajo ante esta situación. Y lo nuevo en el caso que nos ocupa es precisamente la sentencia que se emite en revisión precisamente por el primer colegiado del noveno circuito. Y esta sentencia ha generado mucha polémica. Y yo quisiera de alguna manera hacer precisiones en torno a esto y dar mi aportación concreta al respecto. Primeramente quiero decirle al auditorio que al leer la sentencia nos dio mucho gusto ver que los juzgadores estuvieron realmente analizando el asunto, pero de manera amplia, aplicando el derecho en su integridad. ¿Por qué? Bueno, porque hicieron referencia al control de la convencionalidad, están aplicando precisamente una serie de instrumentos de carácter internacional en los que México es parte y como parte está obligado a cumplir. En la misma sentencia se hace referencia muy clara al control de la constitucionalidad, al control también de la jurisprudencialidad. Es una sentencia que busca la verdad y la justicia y que es un buen punto de partida para que el pueblo de México realmente conozca qué sucedió exactamente en esa fecha. Pero también quiero señalar a ustedes, al estimado auditorio, que pues el tribunal también cayó en tentación. ¿En qué sentido?
en incorporar en la sentencia la obligación de crear la comisión investigadora de la verdad y la justicia. ¿Por qué creo que allí se extendió de más el colegiado? Pues simple y sencillamente porque cada institución tiene su ámbito de competencia, y la competencia de un juzgador es juzgar, analizar, precisar, como lo hicieron muy bien, pero ya cuando incurren en una serie de exigencias fuera de su propia competencia, como es decir, bueno, más se va a crear una comisión, hasta dicen cómo y todo, pues ya están trabajando en una actividad que no les compete, que es precisamente competencia del Poder Legislativo. Desde luego que es importante hacer notar que los juzgadores debemos tener facultades para proponer reformas. Yo lo he propuesto reiteradamente que los juzgadores, en el ámbito de nuestras competencias, debemos participar en el proceso legislativo, que es muy diferente a dictar una sentencia y obligar cuando no tenemos competencia. Pero sí es muy importante que el juzgador, que conoce los hechos concretos, que conoce las deficiencias de la legislación que está aplicando, pueda proponer modificaciones a la ley. En ese sentido, en mis libros de Nuevo Pacto Nacional, en mi libro de proyecto Nueva Constitución Política de México, yo he propuesto que dentro del proceso legislativo sea enriquecido con la participación de los juzgadores para proponer, para recomendar. Hubiera sido muy diferente que en la propia sentencia el Colegio de Vera hubiera establecido, independientemente de mis facultades, propongo que el Poder Legislativo establezca una comisión de investigación de la verdad y la justicia, en este sentido, en este otro, aunque fuera de hecho, porque esto, de hecho, aunque no estemos facultados directamente, pero sí podemos proponer. Allí es donde yo creo que hubo una falla, pero en lo demás, al analizar con profundidad la propia sentencia, encontramos un ejercicio muy profundo de nuestros legisladores. Ojalá que todos los legisladores, que todos los juzgadores estuvieran analizando esta sentencia, y efectivamente que en cada sentencia que se dicta apliquen el derecho en su integridad. Y yo quiero señalarles que también en este orden de ideas yo propuse también la participación, porque otro aspecto muy importante de la sentencia es el derecho de la víctima a participar en el proceso. Es lamentable que de mucho tiempo atrás, de que yo hace pues ya alrededor de 20 años hice una propuesta al elaborar un proyecto de código procedimientos penales, un proyecto que me encargaron cuando yo estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como investigador. Ahí establecimos claramente la necesidad de que la víctima tenga facultades concretas en el proceso penal, y ahí establecimos que el juzgador debe tomar en cuenta también las observaciones de la víctima. En ese sentido hemos avanzado un poco, porque antes no había ninguna facultad, sobre todo en relación al ofendido, a la víctima indirecta, al ofendido. Sí, mi querido Rodolfo, si alguna pregunta le podríamos hacer al doctor. Sí, el día de ayer nuestro mutuo amigo, el doctor Gerardo Viloria, escribió un artículo relacionado con el tema en el periódico Milenio, donde llama él insólita resolución, y estamos de acuerdo con él, con el doctor. O sea, yo no soy abogado, pero cuando menos leo un poquito, y me atreví a imprimir el artículo 21 de la Constitución,
que de entrada dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel que en el ejercicio de esta función. Estoy de acuerdo también con, como dice el doctor Luis Ponce de León, en relación hay que tomar en cuenta también a la víctima, a los ofendidos, etcétera, y que no es dogma de fe lo que diga el Ministerio Público. Había que investigar y estar, si no de acuerdo, cuando menos darle seguimiento puntual a lo que ha venido sucediendo. Ahora bien, hay un amigo que me decía que para ver un delito, en el caso de un homicidio, debe ver el cuerpo del delito. Pero si hoy en día ya los mercenarios, más que mercenarios, los sicarios los hacen polvo, como es el caso del pozolero muy famoso, que los metió en una licuadora, etcétera. Y también hay algo muy importante: cuando se dio este acontecimiento, como al segundo o tercer día, apareció ahí el padre Solarinde, que llegó, lamentablemente él atrajo la atención de los medios, o bien quería ser protagonista, o algo sucedió que el procurador en turno dijo: espérame, vamos a plantearlo desde el punto de vista legal y vamos viendo, y efectivamente fueron al basurero, donde aquellos por el derecho de confesión le habían dicho que dónde estaban los residuos de los muertos, ¿no? Hay mucho por donde, o sea, hay muchas deficiencias definitivamente, y la verdad que había que, si no reponer el procedimiento. Yo tengo una duda: cuando esto apareció dije, bueno, ¿qué? Pues los muchachos fueron a la biblioteca de donde estaban estudiando, o quién los indujo, quién los llevó, quién dio la orden, ¿no? Porque de pronto fueron por un vehículo que en teoría transportaba droga. Entonces los otros, en teoría, ¿verdad?, no estuve ahí ni me interesa estar ahí, llegaron a rescatar su camión y luego se los llevaron. Esa es parte de la teoría, parte de lo que se dice en los medios. Estoy de acuerdo, como dice el doctor, que hay que llevar a cabo el procedimiento y que la ley se aplica a la Constitución, los tratados internacionales y hacia abajo, no tampoco imposición, ¿no, doctor? Claro. Sí, es importante todos esos señalamientos, por eso yo puntualicé que en principio me pareció una sentencia muy bien elaborada, porque está con toda claridad dando entrada a la víctima, y más cuando se trate de desapariciones forzadas o se trate de homicidios. Bueno, ¿quién es la víctima? Pues los familiares directos. Y si vamos más a fondo, la víctima somos finalmente la sociedad en un delito. Yo siempre he señalado que para corregir el gran problema que tenemos de inseguridad en el país es necesario cambiar los tipos penales, cambiarlos totalmente los tipos penales y afectar el patrimonio y la bolsa de los victimarios. Cuando en el caso, por decir, de robo, bueno, si roban 100 pesos, tienes que entregarle 200 a la víctima. ¿Pero por qué 200 si roba 100? Pues es de castigo, porque le inferiste un daño. Pero no solamente eso, tienes que entregar otros 100 al Estado. ¿Y por qué al Estado? Porque el Estado está molestándose, está gastando dinero de la población, de los impuestos, para investigar al delincuente, para investigarlo y finalmente para sancionarlo. Entonces, hay que cambiar todos los tipos penales. A muchas víctimas no les interesa que estén en la cárcel determinados victimarios. A las víctimas en general les interesa que le restituyan, que le enmienden el daño causado. Y el daño causado hay que enmendárselo no solamente a la víctima directa, sino a la víctima indirecta, a los familiares, a la víctima indirecta, que es la sociedad en su conjunto. Entonces, de ese punto de vista, nuestro sistema penal tiene muchas deficiencias. Es urgentísimo cambiar todo el sistema penal en el país, empezando por las procuradurías. No están funcionando, hay que sustituirlas. Todas estas menciones que se hacen a la Procuraduría General de la República, pues son extensivas a las procuradurías de los estados. Yo he propuesto también, para resolver estos problemas, transformar las procuradurías en consejos de procuración de justicia y de seguridad, con los mejores juristas,
para que tengamos una barrera contra los delincuentes. No es lo mismo que el delincuente busque a un procurador o a un fiscal a que busque a todo un consejo cuyos miembros se vayan cambiando paulatinamente, progresivamente, que permanezca integrado el consejo, pero cambiando por etapas a sus miembros para que la profesionalización esté presente, la experiencia esté presente siempre, porque se cambia un procurador y se cambia todo el esquema. Y luego si el procurador le gusta acomodar a sus amigos, pues desplaza a todos los que tienen ya la experiencia para incorporar a improvisados y volver otra vez. Es urgente un cambio, lo he propuesto reiteradamente en este contexto. Por eso esta sentencia no es más que la prueba, comprobación de la hipótesis que siempre he sostenido: la crisis en el sistema político, en el sistema penal. Es una crisis tremenda que es necesario superar y estamos en condiciones. Yo creo que esta sentencia debe inducirnos a todos los mexicanos, sí, a los legisladores, a todos los mexicanos, incluso ustedes, señores candidatos, que la verdad que nos han decepcionado, no han propuesto nada concreto para resolver el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad. Ustedes tomen en cuenta esto que está sucediendo para que se ubiquen y respondan a la población. Yo creo que es tiempo de responderle, sustituyendo instituciones que ya no están funcionando. En México muchas instituciones ya son obsoletas. Por eso precisamente el tema importante, que es tan singular, tiene diferentes aristas. Y eso ha permitido que este problema del caso de Iguala Ayotzinapa nos permita conocer varios aspectos interesantes. El derecho, el Instituto Internacional del Derecho es importante porque abarca todo el derecho en su conjunto. Ahí tiene que verse precisamente la sistemática jurídica y la técnica jurídica. Para las personas que no son doctos o que no conocen el derecho, sí es conveniente que nos puedas decir en qué consiste la técnica jurídica y la sistemática jurídica, y por qué debe conocerse también este problema de Ayotzinapa desde el punto de vista filosófico, político, social, económico y elementalmente jurídico. Bueno, la técnica consiste fundamentalmente en lograr el mejor resultado con el menor esfuerzo posible. Tratándose de lesiones a la sociedad, de delitos, pues es importante buscar la técnica para que el Estado efectivamente sancione a quienes lesionan la sociedad y proteja a quienes observan el orden jurídico. ¿Qué está pasando en el país? Pues el Estado está fallando. El Estado mexicano, y lo digo con mucha tristeza, ni está sancionando a los victimarios, a los delincuentes, ni está protegiendo a la población, a la sociedad, que de manera clara, transparente, observa el orden jurídico. ¿Qué hacemos en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado? Pues miren, en mi carácter de rector, esta institución, asociación civil sin fines de lucro, está extendiendo la educación superior a todo el país, es decir, está descentralizando, desconcentrando la educación superior en todo el país, y está dando entrada, acceso a muchas personas de los diversos estados, de los 12 campus que tenemos en el país, para estudiar doctorado en economía, doctorado en derecho, doctorado en ciencia política, doctorado en administración pública y una gran cantidad de maestrías, por decir algo, maestría en procuración y administración de justicia, maestría en derecho político y administración pública, maestría también en derecho empresarial. Maestría obviamente en derecho fiscal, en derecho agrario, en derecho del trabajo, bueno, una gran cantidad de maestrías en el que vale la pena, hacemos la reflexión fuerte, porque estos doctorados que ofrecemos son totalmente originales,
tan originales que para establecerlos tuvimos que viajar por varias partes del mundo, alrededor de 8 o 10 países, para poder armar todos los planes y programas que tenemos en el Instituto Internacional del Derecho del Estado, que, bueno, me honro en presidir en mi carácter de rector. Entonces, estamos trabajando, observando los fenómenos y dando soluciones concretas a cada fenómeno. Por eso nuestros estudiantes, para obtener sus grados, pues tienen que hacer una investigación muy profunda a través de 3 etapas de tutoría académica. En la primera programan la investigación, en la segunda capturan la información y empiezan a escribir su investigación, y en la tercera ya autoevalúan toda su investigación y lo aplican a través de un examen de grado, a través de sus tesis. Pero lo más importante es que estas tesis se convierten en libros. Tenemos convenios con varias editoriales para convertir muchas tesis de nuestros egresados en libros. Pero no nos quedamos ahí, sino que creamos el Sistema Internacional de la Investigación Científica, porque hay muchos de nuestros egresados que no solamente escribieron un libro, una tesis, la publican, y una vez que la publican deciden hacer otro, y entonces ya tienen elementos para convertirse en verdaderos investigadores científicos. Primero investigadores y después investigadores científicos con varios niveles. Entonces nosotros hemos considerado desde luego que el Sistema Internacional de la Investigación Científica es una verdadera institución que estimula a nuestros egresados y los egresados de las universidades que se incorporan al sistema internacional. Desde luego, todas las instituciones educativas que se incorporan al sistema internacional para estimularlos. Eso estamos haciendo, y esto nos ha permitido tener respuestas científicas para cada problema. Y lamentamos mucho cada vez que vemos a nuestros políticos que de manera improvisada e irresponsable dicen: yo voy a hacer esto, están ejerciendo primero el autoritarismo, porque lo que dicen que van a hacer es contrario a lo que la sociedad quiere, primero, y luego pues ejercitan el autoritarismo tremendamente. Oye, vivimos en un país democrático y nuestros candidatos están ejerciendo el autoritarismo desde ya. Entonces es un problema fuerte. A mí, como académico, de veras, sí me siento pues desalentado de ver que no avanzamos, de ver que nuestros conductores de la sociedad están fallando tremendamente. Los que están ahorita en las campañas, tanto para diputados como para senadores, eso de estar ofreciendo dinero y dinero de nuestros recursos, es una irresponsabilidad. Oye, que yo te voy a ofrecer tanto dinero para las jefas, por ejemplo. Pues es eso de las jefas, 2.500 para las jefas, eso de, no, yo voy a duplicar para los mayores. Pues es dinero de nosotros. ¿De dónde van a tener tanto dinero para estar, en lugar de establecer un esquema claro y preciso para que no haya pobreza, para que todos tenemos recursos? Pues si el país está muy rico, no necesitamos andar combatiendo la pobreza de esa manera. La manera es precisamente crear oportunidades, y hay manera de hacerlo. Doctor, hay candidatos que, parafraseando una expresión de Luis XIV, dice: el Estado soy yo, voy a hacer esto. Bueno, ¿y el Congreso de la Unión? Sí. ¿Dónde quedó, no? Y esos programas sociales deben llevarse a aprobación del Congreso, porque una parte, sobre todo la facultad de la Cámara de Diputados, es darle seguimiento puntual al ejercicio fiscal, ¿no? Perdón. Sí, no, es correcto. Pero yo he detectado aquí un aspecto muy importante. Hay mucho, yo digo que es una arista bastante amplia, pero he detectado esto muy importante: la investigación científica. La investigación científica es fundamental, y principalmente por el sistema jurídico que tenemos en materia penal actualmente. Y de eso he escuchado, he visto tu libro sobre el Código Nacional de Derecho Penal,
y que debería de ser coincidente con el Código Nacional de Derecho Procesal Penal, porque son dos cosas diferentes. Uno es el derecho sustantivo y el otro es el derecho adjetivo. El derecho sustantivo que nos permite conocer nuestros derechos, y el adjetivo cómo debemos exigir ese derecho mediante la acción que corresponda. Sí me gustaría que nos platicaras eso, porque requieren en materia penal la investigación es muy importante y debe ser investigación científica para llegar al conocimiento, como del caso de Ayotzinapa. No, con todo gusto. Yo elaboré un proyecto de código procesal penal para el Estado de Sinaloa. Pero fíjense que este esfuerzo que yo hice para el Estado de Sinaloa, si lo insertáramos a nivel nacional, sería muy importante. ¿Por qué? Porque esto lo elaboré hace más de 20 años, se les quiero decir a ustedes, pero que ahorita en estos momentos sigue siendo muy actual lo que propuse en aquel entonces. Primero que nada propuse que el juzgador considerara precisamente las conclusiones, las observaciones de la víctima para dictar una sentencia, que la víctima no esté marginada del proceso, que sea parte activa, totalmente activa. Eso lo propusimos de hace mucho tiempo. También propusimos que en caso de que el Ministerio Público, por corrupción o por lo que quiera, no ejercite la acción penal cuando es totalmente claro que hay elementos para ejercitar la acción, bueno, pues allí también propusimos que la víctima pudiera irse directamente al juez para que el juez pidiera al Ministerio Público el expediente. Desde aquel entonces propusimos una serie de cambios. Igual, desde aquel entonces estábamos proponiendo cambios muy significativos para que el proceso penal fuera realmente más preciso, más claro, y no como ahorita se maneja el proceso penal, donde realmente pues los tiempos son muy largos. Es lamentable que después de tanto tiempo le digan a un presunto responsable, ¿sabes qué? Nos equivocamos contigo. Son realmente una serie de injusticias del Estado mexicano. Miren, el Estado mexicano está fallando en muchos aspectos. Tenemos un sistema jurídico con cantidad de deficiencias y no hemos sido capaces de corregirlos. Porque quienes buscan un puesto de elección popular no buscan servir a la sociedad, buscan servirse, y no les interesa que cambien las instituciones. Estos cambios que yo estoy proponiendo son muy significativos. Imagínense los consejos de procuración de justicia, para efectivamente que esos consejos tuvieran la facultad también de aplicar los grandes avances de la conciliación, de la mediación, es decir, los medios alternos de resolver conflictos en la procuración de justicia. Fíjense qué retroceso hicimos. En lugar de crear los consejos de procuración de justicia, desaparecimos las procuradurías y ahora les llaman fiscalías. Retrocedimos. Estos señores que conducen al país no saben conducir al país, no saben lo que quiere el país. Y también el problema de la corrupción, porque va relacionado con lo que señalas de que es necesario seguir técnicas, metodología para ello. Sí. Igual, para corregir la corrupción, ¿qué han hecho? Un sistema anticorrupción donde establecen un fiscal especial para que vaya al tribunal, y luego un tribunal en donde los magistrados son nombrados por el presidente. Por allí, pues, el sistema anticorrupción de origen no funciona ni funcionará. Nosotros tan sencillo que dijimos, ¿saben qué? Para crear un sistema anticorrupción, lo único que tenemos que hacer es acción popular a todos los mexicanos, todas las mexicanas, para que cuando observen una desviación de recursos o un acto de corrupción puedan denunciarlo directamente. Es decir, que nos convirtamos todos los mexicanos en fiscales especiales y que estemos observando la actuación de nuestros conductores. Y si vemos que un conductor político está incurriendo y respondiendo, y directamente a tribunales, crear los tribunales de responsabilidad en el servicio público, para que estos tribunales sean los encargados efectivamente de sancionar a los servidores públicos, desde todos los puntos de vista, responsabilidad civil, administrativa y penal. Que tengan esas facultades para hacerlo. Tengan la seguridad que empezaríamos a corregir
la corrupción, pero no como lo están haciendo todos los partidos políticos, que no sé quién los asesora. Quería de preguntarles, oigan, ¿quién los asesoró con el sistema anticorrupción, señores? Que no funciona. ¿Quién los ha asesorado para crear consejos de la judicatura donde el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es al mismo tiempo presidente del Consejo? ¿Quién los asesoró? ¿Por qué esas contradicciones? Si el Consejo de la Judicatura es para descongestionar a la Suprema Corte de funciones administrativas, ¿por qué me distraen al propio presidente de la Corte en cuestiones administrativas? Señores legisladores, ¿qué les pasa a ustedes? Disculpen, pero no están haciendo su función, ni ustedes senadores, ni ustedes diputados. Ojalá que me estén escuchando los que buscan una diputación y una senaduría. Por favor, respondan al interés general de México. En ese sentido, ¿tú consideras que debe de actualizarse el conocimiento del sistema jurídico a todos los niveles? A todos los niveles, al grado tal que por eso me empeñé primero en organizar un congreso de reforma constitucional integral. Pero finalmente organizamos un congreso constituyente ciudadano y creamos un proyecto de nueva Constitución Política de México. Está disponible, hoy lo repito, está disponible en mi página luisponceleon.mx, este proyecto que es integral, todo el sistema jurídico está en crisis, lo estamos resolviendo con un proyecto de nueva Constitución Política de México. Y lo pueden consultar también en Congreso Constituyente Ciudadano.org.mx. Correcto. Desgraciadamente el tiempo nos ha comido totalmente. No ha sido suficiente en este tema tan importante, tan interesante. Yo hago público reconocimiento al staff del Informante, precisamente en este stream del Informante, porque gracias a ellos hemos podido llegar a muchos que nos siguen en voz alta. Yo agradezco la presencia de Rodolfo Camposeco y en nombre de Gerardo Viloria les doy las muchas gracias y muy buenas noches por haber recibido este programa en voz alta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.